Imagina que creces en un país donde la historia de tu nación está marcada por uno de los episodios más oscuros de la humanidad. Un pasado que no puedes ignorar, pero que tampoco puedes sentir como propio, sin cargar con un peso incómodo. En Alemania, el Holocausto no es solo un hecho histórico, sino una herida abierta que sigue moldeando la identidad del país y su educación. ¿Cómo enseña Alemania a sus jóvenes sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto? ¿Se trata de un tema central en las escuelas o un recuerdo del que se prefiere hablar lo menos posible? A pesar de los esfuerzos por transmitir la verdad, hay quienes argumentan que el conocimiento sobre el Holocausto entre los adolescentes alemanes sigue siendo insuficiente. Acompáñanos en este recorrido por el sistema educativo alemán para descubrir cómo un país lidia con su pasado, qué tan efectivo es su método de enseñanza y qué impacto tiene en las nuevas generaciones. Para muchos jóvenes alemanes, el Holocausto es un tema del que prefieren no hablar. Algunos argumentan que otras naciones también han cometido atrocidades, mencionando a Estados Unidos con los indígenas o a Israel en el conflicto con los palestinos. Existe la sensación de que Alemania carga con un peso que otras naciones no tienen, como si su identidad estuviera eternamente ligada a la Segunda Guerra Mundial. Esta mentalidad crea una paradoja curiosa. Mientras muchos alemanes se sienten incómodos al expresar cualquier tipo de orgullo nacional, otros consideran que esta actitud es injusta. Después de todo, Beethoven y Goethe eran alemanes, al igual que muchos otros íconos culturales y científicos. Sin embargo, cualquier intento de mostrar orgullo nacional es rápidamente visto con desconfianza, como si todo patriotismo alemán estuviera inevitablemente relacionado con el nazismo. Este dilema se refleja en la manera en que se habla del pasado dentro de las familias. Si un joven pregunta a sus abuelos si apoyaron al régimen nazi, difícilmente obtendrá una respuesta clara. Para muchos de la generación mayor, el silencio se ha convertido en un escudo. Reconocer el pasado puede ser doloroso, y para quienes vivieron la guerra, abrir esas heridas es algo que prefieren evitar. A lo largo de las décadas, Alemania ha luchado por equilibrar la necesidad de recordar y aprender con el deseo de seguir adelante. Pero, ¿se ha logrado realmente ese equilibrio? Las escuelas y los libros de texto desempeñan un papel fundamental en la forma en que una sociedad comprende su propia historia. Son herramientas que definen qué eventos son centrales para la identidad nacional y cuáles quedan en la periferia. En Alemania, este proceso es aún más complejo debido al peso de su pasado. A diferencia de otros países, donde la historia se enseña bajo una narrativa nacionalista, Alemania ha tenido que adoptar un enfoque distinto. Sin embargo, la enseñanza del Holocausto varía significativamente entre los 16 estados federados del país, ya que el sistema educativo no es controlado por el gobierno central. Esto significa que los contenidos pueden diferir dependiendo de la región, al igual que la elección de los libros de texto utilizados en las clases. El impacto de esta descentralización es evidente. Mientras que algunos estados priorizan una enseñanza más profunda sobre el Holocausto y el nazismo, en otros la cobertura es más superficial. A pesar de que hay una línea general que todas las escuelas siguen, la forma en que se presenta la historia no es uniforme en todo el país. 6 millones de muertos, un número tan grande que es difícil de visualizar. Sabemos que es una cifra enorme, pero ¿realmente comprendemos su magnitud? Para ponerlo en perspectiva, imaginemos un estadio de fútbol completamente lleno, con alrededor de 100.000 personas. Ahora multipliquemos esa imagen por 60. Esa es la cantidad de vidas que se perdieron durante el Holocausto. Es casi toda la población de países como Paraguay o Dinamarca. Esta dificultad para dimensionar el Holocausto es un obstáculo en la educación histórica. Un número por sí solo no transmite el horror de lo que ocurrió.
Por eso en Alemania, los profesores más comprometidos buscan formas de hacer que los estudiantes comprendan la verdadera escala de la tragedia, ya sea mediante visitas a museos, testimonios de sobrevivientes o documentales impactantes. Sin embargo, esta tarea no es fácil. A pesar de los esfuerzos educativos, aún existen jóvenes alemanes que no entienden el alcance de lo que sucedió. Para algunos, el Holocausto es solo un capítulo más en los libros de historia, sin una conexión real con su presente. A pesar de la importancia del Holocausto en la historia mundial, su enseñanza en Alemania tiene limitaciones significativas. En comparación con otros países, el currículo de historia en las escuelas alemanas es reducido. Los estudiantes solo tienen 2 horas de clases de historia por semana. Además, el Holocausto no se aborda hasta los 16 años, cuando los alumnos ya están en la educación secundaria. Otro factor determinante es que solo 1/3 de los estudiantes continúa estudiando historia en los últimos años de la educación media. Esto significa que 2/3 de los jóvenes alemanes terminan su educación sin haber explorado en profundidad el Holocausto ni el impacto del nazismo en la sociedad. A pesar de estas limitaciones, Alemania ha tratado de evitar que su historia se presente de manera sesgada. Mientras que en otros países, los libros de texto suelen enfatizar una narrativa patriótica, en Alemania, la enseñanza de la Segunda Guerra Mundial se centra en la responsabilidad y las consecuencias de las acciones del régimen nazi. A pesar de las limitaciones del currículo escolar, muchos profesores alemanes están profundamente comprometidos con la enseñanza del Holocausto. Para compensar la falta de horas lectivas, organizan actividades extracurriculares, como visitas a museos, memoriales y antiguos campos de concentración. Estas experiencias buscan generar un impacto más profundo en los estudiantes, permitiéndoles ver con sus propios ojos los vestigios de una de las mayores tragedias de la humanidad. Sin embargo, estos esfuerzos dependen en gran medida de la voluntad y el compromiso individual de los docentes. No todas las escuelas ofrecen estas actividades y no todos los estudiantes tienen acceso a ellas. Como resultado, el nivel de conocimiento sobre el Holocausto varía considerablemente entre los jóvenes alemanes. En los últimos 20 años ha habido un aumento en la atención dedicada a este tema, en parte gracias a una nueva generación de profesores que consideran esencial que los alumnos comprendan lo que ocurrió. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. En 1979, la serie de televisión Holocausto fue transmitida en Alemania y su impacto fue inmediato. Hasta ese momento, el nazismo y sus crímenes no eran un tema de conversación común en la sociedad alemana. Aunque hubo protestas estudiantiles en los años 60 y juicios contra criminales nazis, el Holocausto seguía siendo un tema tabú, tanto en la esfera pública como en la privada. La serie cambió eso. Por primera vez, la televisión llevó a los hogares alemanes la historia del Holocausto de una manera personal y emocional. No se trataba solo de cifras y hechos históricos, sino de personas reales que sufrieron persecución, tortura y exterminio. La reacción del público fue abrumadora, generó debates nacionales y obligó a muchas familias a hablar del tema, quizá por primera vez. Desde entonces, el papel de la cultura y los medios en la educación histórica ha crecido. Documentales, películas y series han servido como complemento a la enseñanza en las escuelas, ayudando a sensibilizar a las nuevas generaciones. Sin embargo, esto también ha generado otro fenómeno. El aprendizaje sobre el Holocausto se ha trasladado cada vez más de las aulas a la televisión e Internet. Con el paso del tiempo, la enseñanza del Holocausto en las escuelas alemanas ha ido perdiendo terreno frente a los medios de comunicación y el Internet.
Muchos jóvenes aprenden sobre el tema no en el aula, sino a través de series, películas, documentales y redes sociales. Si bien algunos de estos contenidos son educativos y están bien documentados, otros pueden distorsionar la historia o trivializarla. La falta de una enseñanza estructurada y profunda en las escuelas deja a los adolescentes expuestos a información fragmentada, influenciada por tendencias políticas o ideológicas. En la actualidad, existe una cultura mediática en Alemania que, aunque reconoce la importancia del Holocausto, a veces lo aborda de manera superficial o sensacionalista. Además, con la proliferación de plataformas digitales, han surgido espacios donde se cuestiona o minimiza el impacto del nazismo, lo que representa un desafío para la memoria histórica. Alemania ha recorrido un largo camino desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ha reconocido su pasado, ha construido monumentos y memoriales, ha llevado a juicio a criminales de guerra y ha tratado de educar a sus ciudadanos sobre los horrores del Holocausto. Sin embargo, la enseñanza de este capítulo de la historia sigue enfrentando desafíos. Las limitaciones en el currículo escolar, la variación en los enfoques educativos entre los diferentes estados y la creciente influencia de los medios de comunicación han hecho que la memoria del Holocausto sea frágil entre las nuevas generaciones. Aunque existen esfuerzos por mantener viva la historia, muchos jóvenes alemanes aún desconocen la magnitud de los crímenes cometidos por el régimen nazi. Esto nos lleva a una reflexión más amplia: el peligro de olvidar. La historia no solo es un registro del pasado, sino una advertencia para el futuro. Cuando las generaciones más jóvenes no reciben una educación adecuada sobre los errores del pasado, se abre la posibilidad de que esos errores se repitan. El Holocausto no es solo un episodio oscuro de la historia alemana, es una lección para toda la humanidad. Recordarlo no es una cuestión de culpa, sino de responsabilidad. Y mientras el mundo siga luchando contra el odio, la discriminación y el autoritarismo, la enseñanza de estos eventos será más importante que nunca.